Queridos amigos, hoy tenemos a una de las personas más calificadas en el mundo hispano para hablarnos de cómo reinventarse. Se trata de Eduardo Martí, empresario, director y fundador de Forja Consultores, que este año cumple 40 años de fundada. Es doctor en economía, graduado en Francia. Es coach ejecutivo certificado en Newfield Consulting y es también certificado por el Tecnológico de Monterrey. Consultor gerencial y formador de líderes en 13 países latinoamericanos, además en España y en los Estados Unidos. Es conferencista. Ha sido galardonado con el Premio Nacional a la Excelencia en Coaching en el 2019 en Venezuela y el Premio Interamericano a la Excelencia Empresarial FIDA en el 2024. Es autor de varios libros. Todos somos líderes. No más jefes, por favor. Y a mover ese rabo. Eduardo es una voz muy reconocida e influyente en temas de liderazgo, persuasión, motivación y muchos otros. Espero que disfruten esta conversación. Bienvenido, Eduardo. Placer gigantesco estar aquí y además escucharte hablar de mí, coño, ya va, qué bueno. No, de verdad que, Eduardo, has tenido una vida llena de etapas, de retos, de esfuerzos. Y hay algo que me llamó mucho la atención y es que terminas graduándote en Francia, pero naces en Venezuela. ¿Cómo fue ese recorrido? Mira, Enrique, primero, para mí es un honor estar sentado aquí, además, no solo contigo, sino en una silla donde se ha sentado gente que también admiro mucho. Ah, gracias, vale, Entonces, muchas aquí gracias. hay cosas que me llenan. Y mira, yo fui uno de esos afortunados que no sé cómo, porque la verdad que yo no lo busqué, fui de los últimos becarios de la Mariscal Gran Ayacucho, o sea, becas Ajá. de la Gran Mariscal Ayacucho y me salió la posibilidad. Yo creo que hubo unas manos ahí que movieron para que eso se diera. Y bueno, me salió para hacer la maestría en principio y dije, bueno, ¿y por qué no? Curioso, me salió para Estados Unidos. Yo dije, pero si yo voy a Estados Unidos a cada rato, no, yo quiero Europa. Y no sé por qué me complacieron y me mandaron para Inglaterra. Digo, no, pero eso es una isla. Yo quiero estar. Bueno, señor, ¿para dónde quiere ir? Yo, fíjate tú el nivel de necesidad o de no necesidad de irme, que ellos me dieron chance, yo escojo dónde quiero irme y me complacieron. Y busqué un mapa, a ver, ¿cuál es el que está en el medio? Francia. Para Ajá. arriba tengo aquí, tengo Holanda, tengo Bélgica, tengo Alemania, Italia. Yo quiero ir a Francia, pero tú no hablas francés, pero aprendo. ¿Habla Y francés? ahora, bueno, ya se me ha olvidado, 40 años después no es igual. Aparte que estuve en Francia el año pasado y ya ahora todo el mundo habla inglés, porque antes no se hablaba inglés en Francia. Entonces yo trataba de practicar mi francés y ya no me dejaban los franceses. Pero bueno, el hecho es que me fui y cuando estoy allá se terminó mi maestría y yo digo, ya me voy y dice, no, pero no, ya va, su beca es por el doctorado completo. ¿Cómo? Y tuve que reinventarme otra vez porque yo me instalé en función de una cosa transitoria de 2 años. Faltaban casi 3 más para obtener el doctorado, entonces bueno, ahí ya me instalé otra vez para seguir con el doctorado. Ahora, yo no sé qué fue más difícil, Enrique. Si estudiar economía, si estudiar en francés, en Francia y con franceses. Hoy día te puedo decir que no sé nada de lo que estudié. O Ujú. sea, la economía se me olvidó. Sé que todo en la vida es una relación balance, ganancias y pérdidas. Y me sirve mucho para todo. El francés se me ha olvidado. Pero lo que yo sí sé que hoy soy el producto de una persona que sobrevivió casi 5 años en Imagínate. un país, en una cultura, en una idea, en un mundo y además reducir, como sería en francés, terminar con honores. A mí eso no me lo quita nadie. O sea, Ujú, eso sí me define. No ujú. me define el título de doctorado. Eres persistente en las cosas. Entonces, eso es una de mis mayores historias de satisfacción personal de haber culminado, porque yo no me lo creía para empezar. Pero sí, nos tenemos que estar reinventando Estuve constantemente. viendo que llegas en 1984 e inmediatamente fundas Forja Consultores. ¿Tenías Sí, ya claro lo que querías hacer? sí y no. Yo vengo de una familia
donde no hay empleados. Entonces, eso está como que en las venas. Ujú. Y tenía muy claro algunas cosas como que yo no quería tener jefes, entendiendo por jefe a alguien que me diga lo que tengo que hacer, y mucho menos si me lo dice grosero, yo no sé si yo lo iba a soportar porque me cuesta mucho esos tratos despóticos. Eh, pero yo vengo de una recomendación de Francia, porque mi tema doctoral tenía que ver con institutos de educación para el trabajo tipo INSEE. Y en Francia no había un especialista y trajeron a alguien de Suiza Ujú. para la defensa de la tesis doctoral, el profesor Pierre Furter. Y él se maravilla con el trabajo, lee, viene, defiende y me hace una carta dirigida al presidente del INSEE, Ujú. ¿ok? Iván Olaizola. Sí, sí. ¿Ok? Y yo me presento, Iván Olaizola me dan una cita 2 semanas después y le digo, mire, el señor Pierre Furter me dijo que le entregara esto. Le entregué mi tesis doctoral y la cartica que Pierre Furter. Ujú. Dice, pero esto está en francés. Bueno, ¿qué quiere que haga? Pero aquí dice que tengo que conocer. Bueno, ¿qué quiere que haga? Lo contrato. Entonces tuve 6 meses trabajando con él, tratando de que todo el equipo directivo entendiera Ujú. lo que estaba ahí planteado en esa, que era toda una modernización de lo que era el INSEE. Hasta que, bueno, hubo un movimiento político y eso se cerró. Pero para poder cobrar tenía que tener una figura jurídica. Y eso me Imagínate. llevó a acelerar la constitución de Fordham en Y julio de nace con la misma 1985. intención. Bueno, Julio de nace 1900. 85. O O sea, sea, este julio cumplo 40 años. qué bien, vale. Y ha sido mi única fuente de ingresos. O sea, yo nunca, salvo una ayuda que hice para Acude, Ajá. Te este, estamos esperando. exacto, con Álvarez Sterling, que me pidió, coño, ayúdenos aquí en esto. Ujú. Entonces, bueno, le dediqué como 8 o 9 meses, pero que no podía seguir más porque ya me empezaron a salir muchos trabajos. Pero mis ingresos siempre han sido de producto del trabajo de la empresa. No acepté nunca otro tipo de Y ingresos que siempre no estaba en vengan el campo de la del educación. liderazgo, del crecimiento No, personal. no, eso surge más hacia principios de los 90. Ujú. Surge porque ya yo empiezo a trabajar como proveedor de formación de petróleos de Venezuela, cosa que nunca me lo había planteado, no estaba en mi mira eso. Yo voy una vez a la refinería del Palito a hacer algo porque la refinería del Palito tenía con la comunidad un plan de alfabetización. Yo fui a conocer cómo era el impacto y ahí me encuentro un gran amigo de Francia y me dice, tengo una necesidad, ayúdame, tú me puedes ayudar en esto, pero no estoy, dale, tú lo haces. Y Ujú. me retó. Entonces monté y diseñamos una formación especial para el Palito, para la refinería, y fue un éxito y eso me abrió otro mundo. Lo cual significa, uno, hay que estar moviéndose, hay que estar en la Ujú. calle y teniendo amigos. Sí, sí, sí. Y el mundo se abre al que está recorriendo caminos. Tú te encargaste de la formación del personal gerencial de PDVSA. Pero primero pasaron como 4 años con personal base, ¿ok? Ujú. Hasta que yo entro en cuenta cuando todos esos profesionales, no gerentes, dicen, pero el que debería estar aquí es mi jefe. Todo lo Ujú. que usted me dice aquí, sí, es verdad. Pero cuando yo llegue a la oficina, voy a tener que seguir haciéndolo como siempre, porque mi jefe no creo en esta, es la forma como lo hace mi jefe. El que debería estar aquí es mi jefe. Y eso me retó, y yo, mira, te digo, año 95, hice Eso te un, habrá inspirado al libro No tener jefe, por claro, favor. claro. Por Ah, ok. ahí vienen muchas de esas cosas porque me encontré con mucha evidencia, pero yo en el año 95 hice una declaración en mi mesa redonda, en la oficina, allá en Caracas, y yo le digo a toda mi gente, me voy a convertir en un experto, no sé qué término utilicé, en liderazgo y gerencia, porque yo a partir de ahora no trabajo con la gente, sino trabajo con los jefes. Porque si yo trabajo con la gente y no trabajo con los jefes, no pasa nada. Pero si trabajo con los jefes y no trabajo con la gente, pasa mucho. Y si trabajo con los jefes y con la gente, mejor todavía. Claro que sí. Pero tenía que constituirme en una figura a los cuales los jefes quisieran. Entonces, yo tuve que convertirme en un consultor gerencial respetado. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, porque Fue una decisión. lo que yo sé del liderazgo transformador es que cuando un liderazgo es transformador, que allí te tendría que colocar a ti,
es porque se pone una meta muy grande y la meta es más grande que él. Ya no, Y júralo. eso lo obliga a formarse con más velocidad para Claro, poder estar a la altura del reto. claro, y eso viene de un gran mensaje llanero. Ajá, ¿Ok? ¿cuál es? El llanero es del tamaño del compromiso que se mete. Y mi papá decía, métase en líos grandes para que usted se haga grande. Ah, qué bueno Porque está lo eso. peor que puede hacer es meterse en líos Escucharon. pequeños. Si te metes en líos pequeños, no te retas. Pero métase en líos grandes. Y yo te puedo decir, yo a estas alturas me doy cuenta que yo primero me metí en el lío, después busqué ver cómo salía. O sea, nunca esperé, y es lo que yo El momento recomiendo. perfecto. No, no existe. Ojo, eso ya no es ¿Qué le recomiendas a la gente que tiene un este, reto que nos está que se escuchando? dé el permiso de visionar. Y para mí, este, yo creo mucho en el poder de crear el futuro hoy. Si bien es cierto, lo único que existe es el presente, eso ya se ha dicho mucho, pero yo creo que en este presente yo construyo mi futuro. Así como yo en este presente cambio mi pasado. ¿Ok? Si no pudiera yo cambiar mi pasado, no existiría la palabra perdón. ¿Qué haces Ujú, tú cuando perdonas? ujú. Cambia tu relación con ese pasado. No cambia los hechos, pero cambia la Ya no relación, pesa. ya no pesa. Pero yo hoy visiono mi futuro. Y siempre le digo, y eso se trabaja mucho en mis formaciones, porque el liderazgo es un creador de futuro, que tiene que entusiasmar a otros a querer vivir en él. Por lo tanto, el primero que tiene que estar entusiasmado es uno para que lo pueda contagiar. Ahora, si mi futuro es la continuidad de mi presente, ahí no hay nada de visión. Eso Ujú, es continuidad. ujú, Pero yo tengo que ver hoy en este presente cuál es el futuro ideal, aunque parezca insólito, impensable, alocado, este, pero si eso es lo que tú en el fondo te mereces y quieres, no le pongas el peso de la realidad, no le pongas visos de realidad. Y yo soy fiel creyente en eso. Entonces eso obliga a lo que, ahorita no me recuerdo el autor, a crear la tensión creativa ujú, entre lo que sucedería si no haces nada y lo que tienes que hacer para montarte en eso. ujú. Y si me permiten, mi hijo Diego, no me voy a extender, teniendo 10 años, un partido de la NBA, él viene y me dice, papá, yo voy a ser jugador de la NBA. Eso está relatado en uno de mis libros. Y yo casi que me burlo de él, tú, porque es lo que solemos hacer los papás, para que los hijos no sufran, Sí, no sueñes, le no dijiste. sueñen con cosas que no se van a realidad y luego se van a frustrar. Y yo me digo, échele, hijo, ¿qué necesita? Sí, mira, tú vas a estar sentado allá en esa silla donde está aquel señor con una chaqueta roja. ¿Lo ves allá en la segunda fila? Y yo le digo, sí. Bueno, tú vas a estar sentado ahí dentro de 10 años. Cuando salimos de ese partido, yo entré a una tienda, compré una chaqueta roja y se lo dejé afuera. Y dije, Ujú. Diego, aquí está la chaqueta. Así que ya yo hice mi parte. Ahora usted haga la suya. Mira eso. ¿Ok? Ujú, 2 semanas después, ante un grupo de la familia, él ya estamos hablando de un muchacho de 10, 11 años, muy ujú. envalentonado, porque cuenta con el apoyo de su papá, le dice a la gente, eh, yo voy a ser jugador de la NBA y la gente se burla como suele suceder. Y Diego, palabras más, palabras menos, porque yo sé que lo he adornado. Ujú, Él le dice, puede ser que me muera sin cumplir mi sueño, pero debe ser peor vivir sin tener uno. ujú. Y a mí me enseñó Diego, mi hijo cuando tenía 10, 11 años, que los sueños no son para ser logrados. Los sueños son para que nos den vida mientras los tenemos. O sea, no importa que no lo logren, pero debe ser peor no tener No un sueño, intentarlo, ¿no? por lo menos por algo que tú te levantes cada día sabiendo que estás trabajando para. Y en estos días en uno de tus podcasts hablaste del Ikigai. Sí, sí, Bueno, sí. partiendo de ese principio, no quiero que haya mediocridad en mi vida. Qué interesante. Pero fíjate que eh, tomando el ejemplo de tu hijo, entiendo que en tu caso también se dio lo mismo, Sí, porque cuando estabas pequeño también te gustaba ayudar, servir a los demás para que los demás crezcan. Creo que fue a los 8, 9 años. ¿Nos puedes contar eso? Porque lo mismo que tú me estás diciendo de tu hijo resulta que pasó en ti.
Bueno, yo a los 9 años fui Boy Scout. Ajá. Tuve un tiempo viviendo en la ciudad de Mérida, muchas montañas, muchos sitios para ir de excursión, subir cerro Ujú, y acampar orillas de río y todo eso. Yo lo disfruté. Te puedo decir yo que entre los 10 años y los 18 años, ujú, yo tuve, en un lazo de 7 años, tenía una bitácora de haber cumplido más de 400 noches de campamento. Es ujú. decir, un año. Sí, sí, sí. Un año entero Wow. en un espacio yo lo pasé en el cerro, adquiriendo habilidades de sobrevivencia, satisfacción, inclusive hasta confort sin recursos, en contacto con la naturaleza, primer elemento, y trabajando en la dirección, porque terminé estando en eso, en la dirección eh, eh, de, de esos niños, porque yo comencé siendo niño, pero terminé siendo guía de los niños y yo estaba formando ciudadanos. Al final de cuentas, yo trabajé por muchos años siempre siendo ciudadano. Y te dedicas hoy en día a lo mismo, ¿no? Y mucha actividad al aire libre. O sea, yo he tenido por allá, en Bejuma, por esos lados, hay unas posadas geniales donde Ujú. yo me encierro con la gente ahí y lo que hacemos es proceso de formación profunda al aire libre, en contacto con la naturaleza. Yo sigo siendo un Boy Scout corporativo. Qué interesante, vale. Pero también le enseñas a aquelas, ¿no? Eh, no, Yo recuerdo cuando yo era lobato, claro, todo el mundo le ponía. aquela, lo haremos lo mejor, algo así le decía. Sí, más o menos. Pero yo no estuve muy vinculado a esa parte porque yo terminé sí siendo, y te lo digo, yo a los 22 años era el coordinador nacional de todo lo que era la formación de Imagínate. los dirigentes de Scouts. Entonces, era curioso, pero yo siempre estuve metido en la formación. De hecho, yo empecé a estudiar ingeniería. No sé si eso a lo mejor lo encontraste, porque tú eres un investigador que estoy aquí curioso. Yo empecé a estudiar ingeniería y me di cuenta de que eso no era lo mío, eso era lo de mi familia, eso es lo que le llamaba la atención a mí. Vengo de una familia de ingenieros. En Francia también. No, pues yo fui por economía. Ujú. Pero esto no es lo mío. Qué bien que te diste cuenta. Y sabía que no iba a ser aceptado en la familia. De hecho, ¿qué es aquello que yo debería estudiar que realmente me place, aunque a Ujú, otros no les guste? Lo más parecido era educación, ujú. aunque la gente ve la educación como una profesión no glamorosa. Todo el mundo quiere que sus hijos tengan los mejores educadores, pero no quiere que ninguno de sus hijos sea educador. Así Eso es, es una así es. vaina paradójico, eso. Pero yo no pensaba ser educador en el sentido de dar clases en un colegio, eso no era mi plan, pero yo quería ver cómo hago para formar ciudadanos. Tengo que Ujú. saber de educación, yo tengo que saber de gerencia, pero cómo formar gerente, que fue a lo que terminé dedicándome, pero yo no sabía que yo iba a cambiar de niños o de scout Ujú. a gerente, pero para allá fui porque primero me merecía una vida de calidad. Sí, sí, Ok, sí. pero al final de cuentas yo dejé la ingeniería y nunca le dije nada a mi papá, se enteró mucho tiempo después, porque yo sabía que la represalia era, pero yo tenía que ir A lo para eso a lo que que te era mi gustaba. llamado. Sí, sí, Es sí. que no sé si era que me gustara, es que era mi llamado, era una fuerza mucho más grande de que me producía placer. Y yo siento que todavía respondo a ese llamado. Y eso que pasó con tu hijo, que pasó contigo, quienes nos están escuchando, que se están reinventando, ¿tú les recomiendas que cuando quieran saber para qué área de la vida deben dedicar esa reinventada, que volteen a sus años de 8 a 12 años y ver qué les gustaba en aquella época? Sí, se dice mucho que todo eso que tú hacías entre los 8 y 12 años y que tú lo hacías con placer, que no sea solamente eh, tirar chapita, que todos los juegos que uno podía hacer está bien, pero que ¿cuál es el foco de un niño de 8 o 10 años, 12 años? Divertirse. O sea, yo sí creo que a final de cuentas el mayor propósito de la vida es divertirse, no distraerse. Qué buena diferencia, ¿no? ¿Ok? Hay mucha gente hoy día distraída, queriendo evadir, pero yo insisto en algo, yo creo mucho en la curva de la felicidad y hay una U de la felicidad. Y yo digo que la gente entre los 20 y los 30 años tiene todo el derecho de perderse, ¿ok? Porque para encontrarse hay que perderse.
y hay que desviarse del camino, saber que por ahí no es y en ese momento. Pero si ya tienes 30 y vas hacia los 40, es el momento para, ya habiendo definido qué es lo que es profesionalizarse. Ujú. ¿Ok? Y entre los 40 y los 50, hacerse el experto y capitalizar todo eso para lo cual se ha formado. Si alguien, ojo, tiene que reinventarse a los 45, 50, nos toca, pero tiene que montarse, yo diría, cómo hacer lo posible para no traicionar lo que ha vivido. Yo creo que tenemos Ujú. que reinventarnos, pero hay una serie de valores, creencias, principios que no se tienen que negociar. Es correcto. ¿Ok? Y hay siempre un llamado de vocación, de pasión, llámalo como tú quieras, que hay que seguirlo escuchando y que la sobrevivencia del día a día te lleve, ok, no estoy haciendo lo que me gusta, necesito comer, necesito sobrevivir, hay que reinventarse, es verdad, pero no le entregues tu vida a cosas que solamente te dan para la sobrevivencia y mientras lo estás haciendo, sigue buscando qué es eso que tú harías casi de gratis, como se dice. Ujú. Y yo creo mucho en Jim Collins. Jim Collins dice, muy parecido al Ikigai, tienes que amar profundamente lo que haces. Es verdad, pero eso no es suficiente. Tienes que amar lo que haces, pero tienes que ser muy bueno en eso que haces. Pero nada de eso sirve si no hay quien te pague por eso que haces. Del resto te quedas como hobby, Ujú. porque también tenemos que en la Claro. adultez Ujú. vivir Tiene que tener un valor. y tienes que darte los recursos necesarios Ujú. para poder vivir dignamente. Ahora, mucha gente vive y no es feliz. O como yo he conocido, cualquier cantidad de gerentes que llegan a gerente y no son felices. Entonces, se puede ser exitoso sin ser feliz. Hay gente que buscando el éxito pierde la felicidad, pero bueno, eso es otro programa. No, eso es correcto. Pero el libro que tú escribiste sobre a mover ese rabo, Sí, me imagino que tiene que ver con que hay que moverse para encontrar las completamente. cosas que uno quiere, ¿no? Ese es un libro que surge de mi blog, donde cuando no habían redes sociales y cuando lo que empezó a salir así fueron los blogs, yo escribía todos los lunes en el blog y eso me llevó por muchos países. Ujú. Me dio a conocer mucho ese blog y hubo varios artículos que generaron demasiado movimiento, porque además todos los artículos eran experiencias mías vividas que yo las relataba, porque a la gente le gustaba un poco eso de conocer las intimidades y qué hace uno con lo que le pasa, y Ujú. no solo ser un discursiador. A mí no me gusta ser sermonero. Yo hablo básicamente de, me sucedió esto y lo manejé así. Eso soy cuentero también, pero cuando Ujú. digo cuentero no hablo ahora de pistola, Sí, de sí, 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 sí. tonterías, sino a partir de la historia como género aprendizaje. Ujú, Y ujú. cuando yo mostraba eso, hubo 20 y algo que fueron los que más movimientos generaron. Yo retiro del blog esos 20 artículos, lo reescribo con todos los comentarios de la gente, porque el artículo se quedó corto versus a todo lo que generó como reflexiones, y reescribo. Ajá. Y esos 20 se convirtieron en un libro. Y estos libros están en Amazon. Todos están en Amazon. Ah, bien importante saberlo. Y fíjate, tú eres cuentero, me dijiste, ¿no? Sí. Pero hablando con personas que te conocen desde el punto de vista positivo, te calificaron como motivador disruptivo y orador provocador. La razón es porque tiendes a desafiar las creencias limitantes de la gente y te gusta romper los patrones Sí, tradicionales de pensamiento. sí. Cuéntame por eso, ¿por qué eso? Por Eh, ejemplo, para terminar de redondear, tú tienes una, una frase que me gustó muchísimo. La gente tiene más miedo al éxito que al fracaso. sí. Cuéntame sobre eso. Es que de alguna manera nacimos en un sistema educativo que nos prepara para la estabilidad. De hecho, la gente en mi generación, para no ser tan amplio, en mi generación se decía
que el éxito significaba tener casa propia y un trabajo estable. ¿Ok? Y te formaban para eso. Y, y yo siempre creí, pues te puedo decir, yo me he mudado 34 veces. O O sea, sea que no tienes casa estable. no, tengo mi casa en Caracas que voy y la disfruto, pero estoy ahí 3, 4 meses al año en dos Porque viajas épocas. por todos lados. Viajo por todos lados. Ujú. Soy eso que llaman ahora nómadas digitales, pero pues para alguna gente soy inestable, ¿ok? Pero ¿quién me va a juzgar de inestable? El que valora la estabilidad. Correcto. Pero para otros soy un aventurero Ujú, y no me canso de sentir que siempre hay algo mejor como para conformarme con esto. ujú, No soy insatisfecho. ujú. No, o sea, Pero no, ¿por qué la gente busca el fracaso como, cómo es la... porque yo creo que la gente también está formada para quejarse y no para hacerse dueño. Ah, o sea que la queja, les gusta hacerse la víctima. Claro. Yo Ajá. creo que mucha gente le tiene más miedo al éxito porque cuando tú eres exitoso, ¿de quién te quejas? ¿Me entiendes? Este, en Tienes que cambio, abrir camino. claro, Ajá. ¿a quién le vas a echar la culpa de lo que te está pasando? Cuando tú te adueñas de tu vida, ¿a quién vas a estar culpando? A las circunstancias. ¿Ok? Este, sencillamente, la persona que está comprometida con su excelencia, con su ambición, que para mí es buena palabra, Ujú. ¿ok? Es buena palabra, Y quien claro. tiene la inconformidad, que es buena palabra, no hay límite. Entonces yo, insisto, soy un inconforme, soy muy ambicioso, sé que siempre hay algo mejor que lo que tengo ahorita, no me apoltrono, ¿ok? No Ujú. me gusta poltronarme y cuando paso ya 2, 3, 4 semanas a lo mejor en un mismo sitio, empieza a picarme el deseo de ir a otro. Yo en Estados Unidos vivo en puro Airbnb. Ujú. Como paso 4, 5, 6 meses en Estados Unidos, no tiene sentido que tenga una casa si los otros 6 meses va a estar cerrada. ¿Por qué? Porque mis hijos y nietos están en España. Mis clientes del exterior me sacan de Estados Unidos con mucha frecuencia. Y paso 4 meses en Venezuela. Yo estoy aquí 5 meses. Soy residente americano, pero entro y salgo tanto que no me cuestionan que pase 5 meses cuando sumas. Este, entonces, siempre hay una... Cuando eres un orador provocador, lo haces, por ejemplo, la gente no quiere tener dinero, una vez dijiste, y tú provocas a la audiencia para provocar precisamente que en ellos surja un deseo de transformación. Claro, claro. Estos días estaba aquí con 500 personas, aquí Ujú. en Miami, el último día de enero. Y, y yo saco de mi bolsillo, que lo tenía ahí en ese momento preparado, 5 billetes de 100. Ok. Y agarro, mire, yo lo amo. Y el billete lo venía y los besaba y me lo restregaba por la cara. Y la gente dice, yo no sé por qué dicen que cuando no tengo dinero estoy limpio. O Correcto. yo no sé por qué dicen que el dinero es sucio. Ajá. ¿Sí? Sí, esto es generador de felicidad. O sea, ¿cuántas cosas yo puedo resolver gracias a que tengo dinero? Pero hay gente que lo que voy a decir es una De todo afirmación lo que quieras aquí. lamentable que puede irritar a otro. Ajá. El que cuestiona el dinero es porque no tiene capacidad de producir. Y no se quiere desafiar a sí mismo para mover ese rabo y salir a buscar el dinero. Por eso cuando la gente me dice hay que arroparse hasta donde llegue la cobija, yo le digo no, mueva ese rabo y busca una cobija más grande. ¿Me estoy Ujú. explicando? Sí, Entonces, claro, hay, claro. hay, hay, hay unos mensajes que mucha gente ha escuchado que les sirven de comodidad. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Por Dios, eso es mediocridad. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso es mediocridad. Pero la gente no lo cuestiona porque forma parte de la sabiduría colectiva. No, yo prefiero 99 oportunidades volando que una en la mano. Yo prefiero malo por conocer que bueno conocido. Bueno conocido ya Sí, me sí, sí. enseñó. Yo tengo posibilidad de aprender de algo que no sea tan bueno, pero me va a dejar lecciones que me van a habilitar para estar en mejores condiciones de
es como decirlo que mi zona de confort cada vez sea más y más y más y más y más y Más más grande. grande. Yo amo el confort, ¿entiendes? Yo no le he hecho peste a la bendita zona de confort que la hablan muy mal. El problema es cuando la zona de confort es chiquitica, O sea que tú provocas para estirando. sacar a la gente de su zona de confort. No hay crecimiento posible si no forzamos los límites. Ujú, Y los límites significa a veces desde adentro empujar, pero muchas veces salirse afuera ujú, y estirarme. Y la consecuencia que te terminas, después de la incomodidad inicial, ujú. hay una nueva realidad. Ahora sí eres bueno, en algo, ahora te es cómodo, algo que en un principio era incómodo. Y eso aplica a todo. Todo en la vida es difícil hasta que lo hace fácil. Pero todo en la vida, Al principio es difícil. todo en la vida, al principio es difícil. ¿Cuán difícil fue aprender a caminar o aprender a amarrarse los zapatos uno cuando niño? Eso era dificilísimo. Ahora yo lo hago hasta dormido. O sea que cuando no lo sabes hacer, estás fuera de tu zona de confort. Sí. Pero cuando lo dominas, has ampliado tu zona de confort. Y puedes regresar a tu confort y estar confortable. Se Pero tienes que puede. estar saliendo constantemente para estarla estirando. Hay una frase que quisiera que nos explicaras, que me gustó mucho, leyendo sobre tantas conferencias que has dado. Y es que no todo gerente es líder Sí, y no todo líder es gerente. claro. Eso creo que no se maneja bien, porque y combino esta frase con este país necesita un gerente o este país necesita un líder, que son frases que uno encuentra en la calle. Sí. Eh, Explícanosla porque un país necesita un gerente, pero si ese gerente no es líder, ¿qué le pasa al país? Pregunto. Pero no me voy a meter tanto con el país, sino más en el mundo Sí, organizacional. sí, sí, sí. Eh, Lamentablemente, eh, el oficio de gerente o de jefe se ha desprestigiado tanto que Ujú, ahora, para darle un toque más glamoroso, le decimos el líder. Pero es que el término líder es polisémico, acepta cualquier cantidad de interpretaciones que básicamente es el líder de la carrera, el líder del equipo, es básicamente el número ujú, uno. ¿Ok? O el ujú. líder en ventas, el número uno. Pero del liderazgo del cual yo hablo no tiene que ver con el que está amando o a cargo. Estoy hablando del líder, es aquella persona que es capaz que el otro haga cosas Ujú, sin que yo tenga necesariamente ni autoridad ni poder. ok, ¿Ok? Ahora, un gerente tiene autoridad y un gerente tiene poder, pero no necesariamente tiene influencia, porque ser gerente está asociado a cargo. Liderazgo es una forma de ser. correcto, Entonces, correcto. hay gerentes que son buenos gerentes, pero no inspiran ni mueven a nadie. ¿Ok? No conectan con el lado relacional, emocional, que sí es el liderazgo. El liderazgo es un fenómeno relacional porque tiene que ver con gente y es emocional porque conecta emociones y la emoción del liderazgo es el entusiasmo. Ujú, Si tú a través de tu vida entusiasta logras inspirar a que otros también quieran estar pegados en eso, ujú, entonces eres un líder aunque no tengas cargo. ¿Ok? Ahora, los gerentes deberían desarrollar su liderazgo, porque si no, no les queda sino la autoridad y el poder para hacer que la gente haga ujú, lo que tiene que hacer. Ahora, los gerentes también pueden despertar el liderazgo de su equipo para que tenga aliados en su equipo a personas que son capaces de mover la energía con el respaldo del gerente. Que eso es lo que mayoritariamente está empezando cada vez más a pasar. Hay gerentes que entienden que solo no pueden. Y ujú, hay gerentes que entienden que las mejores ideas no deben ser solo las de ellos. Hay ujú. gerentes que cada vez más entienden que tienen que declarar su vulnerabilidad, porque no hay conectividad posible con su equipo si no es capaz de decirle, los necesito para que podamos hacer cosas grandes. Ahora, no hay nada más odioso que un jefe que diga, aquí nadie sirve. El único, coño, aquí para que las cosas se tengan que hacer, tengo que hacerlas yo. ¿Qué mensaje está mandando? Primero de Ujú. arrogancia, prepotencia y de descalificación al resto. Él cree que con eso los está retando a que salgan al ruedo. No, más bien los está alejando. Ujú, ¿Ok? Entonces, creo que el liderazgo desde esta grandeza que estoy hablando despierta el liderazgo de otro. Y, correcto. y despierta en el otro las ganas Ujú, de entregar su tiempo, su compromiso, su entusiasmo, ujú. su, su, su entrega. En el libro de Colin Powell, él señala que
una experiencia que tuvo cuando estuvo en el ejército. Claro, Y era que ponían a un comandante con la misma tropa, competía contra otro. Cuando perdía este comandante con esa tropa, siempre el comandante que perdía decía, no es que tengo una tropa mala. claro, Entonces ellos empezaron a hacer un experimento y es que agarraban al comandante que había ganado y lo colocaban al claro, frente junto con los que habían perdido, el pelotón, pues. claro. Y resulta que por lo general ganaba el que había ganado con el otro equipo, seguía ganando con otro equipo. Y era precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Tal cual. Que lograban que cada uno sumara más de lo que es la suma de ellos como tales, ¿no? Yo vengo diciendo de hace años que no hay equipo malo. ¿Ok? No hay grupo malo. Hay grupo que puede tener heridas como todo, como Ujú, toda relación humana. ujú. Pero quien lo dirige tiene la posibilidad de sacar lo peor o de sacar lo mejor. Y tiene que ver con la dirección, con quien lo dirige. Por eso cuando a mí me llamaban, ya no me llaman mucho, para que diera charlas motivacionales, porque aquí la gente estaba desganada. No, papá. Antes yo sí iba, daba una charla y cobraba y bueno, vivía de eso, pero después con el tiempo me doy cuenta que aquí el problema no es la gente que está desmotivada, es quién es, voy a decirlo coloquialmente, el muérgano desgraciado HDP que los desmotiva, El gerente ¿me entiendes? y el jefe. Y de ahí yo saqué, a partir de una frase, de una canción de Ricardo Arjona, Ujú, donde dice que no es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. No ujú. es bueno el que te ayuda, sino el que no te molesta. Entonces yo le digo a los gerentes, si yo tuviera algún tipo de poder, los absuelvo de asumir la responsabilidad de motivar a su gente. Usted no tiene por qué motivar a nadie porque la motivación debe ser un tema personal. Cada quien tiene que hacerse, Mm. pero no desmotive. Si tú no lo motivas, está bien, pero suficiente con que no molestes. Deja que la gente haga su asunto y compórtate como alguien que Ujú. la gente se sienta cómoda de sacar lo mejor de sí y que tú no seas el desmotivador. Yo creo que eh, por ahí va mucho el esfuerzo de las cosas que yo hago, que el gerente se dé cuenta de qué es lo que hace que le roba las ganas a la gente de dar lo mejor. Porque los altos resultados no se consiguen con la gente, ni mucho menos a costa de la gente. Se consiguen sacando lo mejor de la gente. Y eso depende del gerente. Eh, Mira, sin duda, y hay algo que quisiera preguntarte, Eduardo, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Daniel Goleman, que es un extraordinario conocedor y explorador de la inteligencia emocional, él señala que en la medida que tenemos más responsabilidades, tenemos que tener una inteligencia emocional mucho más grande. Y la inteligencia emocional le señala que hay como dos mentes dentro de uno. Hay una emocional y otra racional. Y que el problema está en que cuando la emoción domina la racional, entonces le metemos mucho corazón a la cosa y no le metemos cabeza al corazón. Y él la aterriza señalando que si no le metemos inteligencia a la emoción, entonces terminamos estando a merced pues de esa misma emoción y prácticamente a la deriva. En ese trabajo que has hecho en el terreno gerencial, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a inteligencia emocional? Mira, cuando cayó en mis manos, cuando fui a comprar el libro en la librería Tecniciencia en el, el Centro Comercial San Bill, Mm, yo me paro en la vidriera y veo el libro y hay una pareja. ajá, Mira, ese es el libro que nos estaban hablando. Sí, ese es el libro que deberías leerte tú, le decía el esposo a la esposa. ajá. Y la mujer, no, yo no, tú. Me di cuenta que Era los dos, inteligencia sí, emocional. y Ah, ok. me di cuenta que los dos tenían que leerlo. Ah, Pero yo entré y lo compré. ok. Yo tenía un lindo apartamento antes de la vaguada en Catialamar. Ajá, Me compro mi libro, me voy al fin de semana a la playa y le digo a la familia, váyanse que yo me quedo con este libro. ok. Un traguito, una musiquita, el aire acondicionado, voy a leerme el libro. Y cuando yo abro el libro, había una cita de Sócrates. O Sí. Aristóteles, ahorita la verdad que no me De acuerdo. Sócrates, de Sócrates. De Sócrates. Sí. Él decía, cualquiera No tienes puede, razón, Aristóteles. creo que es Aristóteles, Sí. cualquiera puede ponerse furioso, decía el libro, de la cita. Cualquiera puede ponerse furioso, pero
ponerse furioso con la persona correcta, por el motivo correcto, en la intensidad correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, eso ya no es tan fácil. Yo cerré el libro. No, o sea, no tenía sentido seguir leyendo si yo no me dedicaba a ver cómo soy yo cuando me pongo furioso. En qué momento me pongo furioso, por qué motivos y cómo la termino pagando con que no debería pagarlo o cómo exploto 6 meses después. Y yo cerré y me fui por donde estaba la familia y empecé a preguntarle a mis hijos y a mi mujer, ¿cómo me pongo yo furioso? Sí, sí, Porque yo sí. tenía que mirar para adentro y me doy cuenta, y todavía lo digo, lo reconozco hoy día, si Daniel Goleman habla de inteligencia emocional, yo era un bruto emocional. Porque, por decir así, la carencia Sí, de, sí, 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 la sí. carencia de inteligencia, porque yo dentro de mí, y yo empecé a hacer mi gran trabajo, estoy hablando del año 96, De incrementar tu inteligencia dentro emocional. de mí todavía habita una bestia que cuando se enfurece, sale y causa destrozos. Y yo entendí con una gran maestra, que es una de las personas que yo digo, sí, de verdad era mi maestra, Elaine de Beauport, que ella escribió el libro Las caras de la mente y todo lo que tiene que ver con las múltiples inteligencias. Ella en mis sesiones de trabajo personal con ella me enseñó de que no es negarlo, hay que aceptarlo, que está ahí. Lo que tiene es que educarlo. Ujú. ¿Ok? Las emociones se educan. Sí, sí. Dice, cuando la bestia esa se empiece a mover porque quiere salir, haz conciencia, pon pausa. Y yo sentía que era así como una gran culebra que estaba dentro de mí. Y yo empecé a sobarla por aquí. Yo le Ajá. decía, y a mí me sirvió mucho para poner pausa y entender que la verdadera madurez es la capacidad que tengo yo de poner pausa entre un estímulo para elegir, decidir y escoger cuál es mi mejor respuesta. Eso es Porque correcto. cuando no hago eso es reacción. Entonces desde el ímpetu yo reacciono, Ajá. pero desde la madurez yo respondo. Qué buena está eso. Entonces hace falta respirar un poquito y saber. Claro, yo me sobaba, me entraba en pausa y podía pensar cómo respondía. Había momentos que no podía y salía y causaba desastre. Y después tenía que pedir disculpas al que me ofendió porque la forma en que yo reaccioné era desproporcionada. Entonces yo empecé a entender, ya va, el trabajo es conmigo, ¿no? Lo que hacen los demás son solamente estímulos para que yo piense y elige cómo tengo que empezar a reaccionar. Y sí, yo creo, nosotros tenemos un cerebro emocional. De hecho, son 4. ¿Ok? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, cerebro límbico y cerebro básico reptiliano. Ujú. En el límbico se almacenan todas esas emociones que son estimuladas y yo sí creo que por los sucesos, ah, yo sí creo que nosotros somos seres básicamente emocionales dotados de una razón para encauzar la emoción. Pero quien diga que nosotros somos seres racionales y la emoción es lo que nos lleva al espacio de lo irracional, no estoy de acuerdo. Yo creo que somos seres emocionales. Claro, y la emoción te genera un impulso y si no le pones una pausa, bueno, decides mal y Pero actúas tienes que mal. aprender cada vez más a escuchar tu intuición, tienes que cada vez Correcto. más escuchar tu corazón. Ujú. Ya se ha comprobado que tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en la boca del estómago. Las neuronas ya no están solo aquí. Ujú. ¿Ok? Ujú. Entonces hay que escuchar eso que A mí me pasa que en algún momento se me tranca el estómago cuando Claro. tengo que escuchar y mi cuerpo me está diciendo por ahí como que no es. Ujú, ujú. Entonces, es aprender entonces a respirar, poner pausa y escuchar de verdad, verdad. ¿Estoy actuando desde una creencia esperada o estoy buscando de verdad conectarme con el resultado que a final de cuentas es lo que a mí me mueve, cómo generar el máximo de armonía entre el yo, los otros o el otro y Ujú. el contexto donde nos estamos moviendo? Porque hay unas reglas. Eduardo, mira, excelente, pero no podemos terminar el programa sin que nos dieras a todos tu, tu idea de qué debe hacer aquel que se quiere reinventar. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué le aconsejas?
Bueno, lo voy a decir, voy a rescatar dos palabras que mencioné antes. Una, hay que tener ambiciones. Y la ambición no es pecaminosa. Hay mucha gente que, oye, si es ambicioso, Ujú. ¿ok? Pero o eres inconforme, entonces parece ser que te digan que tienes que ser conforme. eh, no, yo creo que ambición tiene que ver con tener aspiraciones elevadas, pero lo confundimos con codicia y con avaricia. Ambición es tener aspiraciones elevadas que merezco además. Pero además tenemos que ser inconformes, porque ese es el verdadero rasgo diferenciador del ser humano con el resto de las especies. Ujú. Tú no vas a escuchar no te puedes imaginar a un árbol diciendo hoy voy a dar mejores mangos, Claro. o a una gallina diciendo hoy voy a dar mejores huevos. O tú no puedes decir a un perro, no te lo puedes imaginar, hoy no le voy a morder los zapatos a mi amo. O Ujú. sea, la única especie que se sepa que puede decidir ser mejor es el ser humano. Ujú. ¿Ok? Por lo tanto, renunciar a tu derecho humano, a tu privilegio, ni siquiera un derecho, a tu privilegio, obligación de ser humano, es ponerte al nivel del resto de las especies. ¿Sí? Y por lo tanto, yo decido ser mejor. Por lo tanto, la expresión, había una canción famosa, yo la pongo de vez en cuando Ajá, en ¿cuál es? alguna de mis formaciones, quiéreme tal como soy. ¿Ok? Es muy rica para bailar apretadito, todo lo que tú quieras, pero ya va, tú observa Eso es la parte de la letra. conformidad, ¿no? Pero por Dios, Mira, Eduardo, quiero agradecerte muchísimo. Este remate del programa me gustó mucho, sobre todo aquello de decide ser mejor, el que mantén siempre aspiraciones elevadas, aspiraciones elevadas. no seas conforme, sé inconforme, busca que cada día tus sueños sean más elevados para que tú crezcas con ellos, Éticamente correctos. éticamente, ¿Ok? No, éticamente. no, no perdamos el Ujú. norte de que el foco, a final de cuentas, de la existencia es generar bienestar común, donde te incluyas. Yo no soy creyente de que sacrifícate para que otros estén bien. No, yo cada vez más insisto, invierto en mí para constituirme en alguien que esté en condiciones de ser útil al otro. Muchas gracias, Eduardo. Extraordinario programa y sobre todo muchos consejos de utilidad. Quiero aprovechar para obsequiarte mi libro, El Método Vira. Qué bueno, Eh, Siento que coincidimos en objetivos en la vida qué que bueno, tienen que ver con ayudar a que otros cada día potencien más aquellos talentos que tienen. qué bueno. Yo te traje uno de los míos. Bueno, dando y dando. Todos somos líderes, cosa que ya tú no tienes necesidad mucho de eso. Pero ahí hago accesible y desmistifico el liderazgo como un fenómeno reservado para pocos. Muchas gracias, vale. Bueno, lectura, Bueno, un gran abrazo y muchas gracias. excelente. Gracias.